Este panel es interesante porque tenemos agencias y tenemos al señor que es cliente, o sea, de Unilever, ¿no? Vamos a tener, y el nombre del panel es Publicidad, Arte o Industria. ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Hay negocio? Nos preguntamos. Es un poco lo que vamos a tratar de hablar en esta hora y media, o van a hablar ellos, yo más que nada lo dejo a los Messi que hablan ellos. La idea es que nos expliquen si hay negocio hoy entre las agencias y los anunciantes, si el negocio ha cambiado, si el negocio ha tomado otra forma, y por eso lo dejo, más que nada lo dejo a ustedes, a que, no sé si quiere el señor cliente, como toda agencia dejamos al señor cliente que hable primero, o alguno de ustedes quieren hablar, ya que fueron presidente, vicepresidente, el expresidente de la asociación, o sea, jefes míos, así que los dos, así que lo ustedes digan cómo quieren encarar este panel. ¿Lo hablas vos, empezás vos, Gabriel? Gabriel Maronel es el presidente de Cabello Lanis y expresidente de la Asociación Argentina de Publicidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, tanto a la asociación como a la UP. La verdad que siempre es importante tener un espacio para poder discutir, para poder hablar sobre el tema de nuestra industria. Y ya estoy tratando de poner una definición frente a la pregunta que hace el panel de arte o industria. Yo hubiera elegido otro título que hubiera dicho siglo XIX o siglo XXI. ¿Sí? Quiero decir, hoy ya hablar de la publicidad como arte, si bien tiene un contenido artístico muy importante, el arte está aplicado a los negocios y la publicidad es el arte mezclado con la tecnología, mezclado con el conocimiento, con las investigaciones, con las estadísticas, con todos los elementos que logran desarrollar que justamente esas estadísticas que tienen los anunciantes en ventas, en resultados, se modifiquen a su favor. Entonces todo lo que hacemos es en búsqueda de resultados económicos. Entonces el arte es un condimento de la publicidad, pero nunca el todo. Pero me interesa hablar, sobre todo, cuando yo decía siglo XIX o siglo XXI, porque esta pregunta de arte o industria prácticamente corresponde a la publicidad del siglo XIX como arte, y yo creo que es una industria, como todos estamos hablando hoy no, ya desde hace mucho tiempo hablamos de una industria que se reconvierte. Y señores, les digo, nunca va a parar de reconvertirse. Esto es el continuo devenir, ¿no? Como decía, no sé quién lo decía, pero la industria se reconvierte todo el tiempo. La dinámica que hoy las tecnologías exigen a nosotros en la comunicación, y creo que en cada una de las industrias que existen, es constante, incesante. No, lo que hacemos hoy, ya dentro de un mes no lo vamos a hacer. Lo que aprendimos durante los últimos 100 años, en los próximos 10 años vamos a aprender mucho más. Entonces, me parece interesante que, definido esto, y va a haber muchos paneles sobre cómo se trabaja hoy, y creo que lo que viene después, el panel que viene después habla de justamente esto, de la búsqueda de nuevas herramientas, la búsqueda de nuevas tecnologías para aplicar a ese contenido artístico que desarrollamos, a esa big idea, ¿sí? Que es transmedia, que tenemos que conocer de todos los medios. Me parece importante que, más allá de hablar de eso, hablemos de cómo se paga este negocio. ¿Cómo es este negocio? ¿Hay negocio? ¿Existe el negocio en la publicidad? ¿Existe un negocio que se transformó como se está transformando la publicidad? La publicidad se transforma todos los días, si no, no habría anunciantes que contratan agencias, ni habría éxitos publicitarios. Entonces existen agencias que se reconvierten, existen agencias de todo tipo y color que van dando resultados a anunciantes. Lo que quiero saber es si los anunciantes siguen pagando como el siglo XIX o van a pagar como el siglo XXI. Porque hoy ya no se trata de pensar un aviso. Antes, yo me acuerdo, empecé a trabajar en publicidad. Con Ezequiel nos conocemos hace mucho. Él es más joven que yo, mucho más joven. Pero el lanzamiento de una campaña era pensar una película que iba a estar en
en la televisión o en el cine, frases de radio, alguna vía pública, un lanzamiento de un auto, entonces ese titular y esa imagen, ¿sí? Y presentábamos ideas y alternativas y se buscaba llegar a un único concepto, y entonces el día del lanzamiento, ¿no? Era como el que desarrolla una película de cine, trabaja mucho durante un tiempo, ¿no? Su película de cine, y un día sale en los cines y se emite. Hoy trabajamos en teatro. Hoy es todos los días salir a escena. Hoy es todos los días, todo el personal, 7x24, desarrollando posteos, desarrollando tweets, desarrollando Instagrams, desarrollando Twitters, desarrollando películas, desarrollando material audiovisual, GIF, animaciones. ¿Se sigue pagando igual? ¿Sí? Sí, se sigue pagando igual. Alguien vi que dijo que no, sí, se sigue pagando igual. ¿No? Entonces hay un cambio en la reconversión del trabajo, pero no hay un cambio en la reconversión de la manera de remunerar. Tiene que existir un pensamiento, y no tiene que ser, o sea, acá no se trata de que sea justo, perdón, se trata de que sea justo, no bueno o mal. Uno trabaja para ser rentable. No importa si es una cuenta grande o chica, importa si es rentable. Porque si no se junioriza la publicidad, si no los empresarios, como yo, vamos a contratar gente más junior, ¿sí? Para seguir ganando. Y yo lo que quiero es contratar talento, ¿sí? La mejor publicidad de la Argentina, en la década del 90, y ahí anda Acosta con un libro trabajando nos muestra cómo en una época donde claramente había coyunturas económicas a favor, ¿sí? Pero donde se creía en la publicidad, donde se generaban círculos virtuosos, donde realmente había anunciantes que creían en lo que estaban haciendo. Y hoy creo que también hay que reconvertir la cabeza del anunciante. Hay que entender cómo se construyen imágenes de marca. Porque hoy todavía un anunciante viene y me dice, quiero un hit, una bomba. Quiero una bomba. Entonces, la verdad que les juro, yo me crié en una agencia importante de los 80, de los 90, y claro, y todos queríamos tener el comercial del año, el hit del verano, el comercial que todos hablan, ¿sí? Claro, competíamos contra, no sé, otros 50, otros 100, otros 1000, ¿sí? Comerciales que se veían en ese momento. Hoy los estímulos que nosotros recibimos son enormes. Las pantallas que nosotros vemos son diversas. Entonces, los hits no existen. Competimos contra Messi, el gato que se cae, el tipo que baila, ¿no? Y está bien competir con eso. Pero lo importante es que de vez en cuando puede salir un hit publicitario. De vez en cuando, uno si tuviera la varita mágica, lo importante es construir una marca. Lo importante es hacer ladrillo a ladrillo, no bombas. A veces sale una campaña o una Viga y Día que construye con 10 ladrillos ese año. Pero lo importante es la consistencia, lo importante es la coherencia, la continuidad y la creatividad como optimizador económico. Lo importante es que cuando yo hable de una marca, alguien sepa qué decir de esa marca. Cuando yo hablo de confianza, credibilidad, alguien me diga La Serenísima. Cuando yo hablo de diversión, alegría, disfrute, alguien hable de Brahma. ¿Sí? Pero no se acuerdan bien del comercial que... No, vos malísimo comercial, no se acuerda nadie. Pero espera. Porque estamos pensando como pensábamos antes. ¿Sí? Entonces hay reconversión en todos los aspectos de esta industria. Hay que pararse en el siglo XXI en serio, muchachos. Hay que pararse en el siglo XXI en la manera de pensar, en la manera de trabajar, en la manera de relacionarse, en la manera de remunerar. Yo les voy a dar tiempo a ellos porque si no me conocen y sigo hablando todo el tiempo. Pero me gustaría que pongamos un video que quería ponerlo como disparador a la discusión, porque todavía hoy en Argentina se trabaja de esta manera. Hi, I have
have your request for proposal. Request for proposal? What the hell is this? So here's the RFP. I'm going through this strategic process, right, where I'm going to pick my personal trainer. You give me the designs on spec, and then we'll see how I like the finished product, and maybe I'll pay for the build. Doesn't that sound good? Sounds completely ass backwards. I don't have $1.75 in my budget right now just to try one coffee willy-nilly to see if I like it or not. That's why I would like a spec one. No. You guys can make me a spec breakfast, right? And then if I enjoy it, I'll make you guys my ROR, my restaurant of record. Buddy. Yeah, and then I come back Don't and... pull my leg. Come on, get out of my place. Come on. I'm busy. So you don't do spec frames? Not at all, no. Okay, and then how do you get clients? Customers trust me and they like the quality of work I do. I definitely want you as a client, but I'm going to start providing my services day one, so you've got to start paying day one. That's just how businesses work. What if you were just my client like right now and you were paying for your coffee? How am I going to know if I like the coffee if I don't get to try it first? You just gotta trust. Be like everybody else do, you know what I mean? First you pay, then you eat. If I do like the frames, then I will buy more frames off you for a year, but that will come with a fee reduction. And then maybe the next year after that, another fee reduction of another 20% off. But I will be giving you business. No, I'm an architect, I'm a professional, and I get paid for my time. I will own all the rights to all the different training methods we've gone through. I'm going to teach you how to do stuff, right? And then you own my intellectual property. Exactly. Absolutely not ever would I do that. Who would ever agree to that? Okay, so I'm noticing that our chemistry is not really jiving right now. Yeah, I'm gonna guess no. You work for the government, don't you? What's the matter with you, man? I have other restaurants that will do it for free, and I want to... Go for it. Get out of here. Come on. Go for it. Why you come here? Move your ass out from here. Come on. Do you do what you do for free? No. So why do you want me to? Bueno, es muy ejemplificador a veces cuando un anunciante llama a concurso. Por suerte esto está sucediendo cada vez menos y en conjunto con la Cámara de Anunciantes, y allá lo veo a Philip sentado y por supuesto trajimos un anunciante de los buenos. Así que, bueno, hoy los concursos de agencia son cada vez menos, pero siguen existiendo y no tendrían que existir. Es parte de la ética profesional, es parte de la ética el no hacer trabajar a distintas compañías gratis, ¿sí? Uno puede conocer sus antecedentes, puede conocer sus trabajos, puede conocer a las personas, pero no pedirles un trabajo gratis y a ver a quién contrato, ¿sí? Creo que esto se está solucionando y creo que la asociación y la Cámara de Anunciantes trabajan fuertemente en esto, pero a veces, como hay agencias que se salen sacan los piecitos del plato, también hay anunciantes que sacan los piecitos del plato. Entonces, las dos cámaras luchamos por esto. Las dos cámaras desarrollamos códigos de buenas prácticas comerciales para que existan contratos, ¿sí?, entre agencias y anunciantes que respeten el trabajo de uno y el pago del otro, por supuesto, ¿no? Los derechos y las obligaciones de cada uno. No puede ser que un anunciante trabaje 5 años con una agencia, o 3, o 2, o 1. Se genere una estructura de trabajo, se genere y que de repente se alinea en cualquier lugar del mundo y te deja con una estructura de trabajo y no hay cláusulas de indemnización. Como cualquiera que lo echan tiene el derecho a tener la posibilidad de indemnizar lo que no se hizo, ¿no? O entonces realmente creo que anunciantes y agencias podemos reconvertir este mercado, podemos hacer que brille como en otras épocas, con claras responsabilidades de cada una de las partes, pero si no ponemos el medio económico arriba de la mesa, si de lo único que hablamos es de cómo nos tratamos y no hablamos de cuánto pagamos, ¿sí? Porque hoy creo que hay agencias que cobran 50.000 pesos por mes para hacer trabajos para un anunciante, y 50.000 pesos no le pagan ni a una secretaria
perdón por las secretarias, porque me encanta, no mi secretaria, en general, perdón. Es un trabajo como cualquier otro, pero hay toda una agencia, un equipo de trabajo pensando, ¿sí? Cuando uno tiene agencias desiguales, grandes, medianas y chicas, ¿sí? Y en un mercado difícil, uno sabe qué debe pagar por un trabajo. No puede haber alteraciones tan grandes. Puede ser entre 100 y 130. No puede ser entre 100 y 1000. ¿Sí? Uno sabe qué está pidiendo y cuánto vale. Entonces, cuando uno, en épocas de crisis, por supuesto que siempre va a haber 3 personas con una Mac para hacer un trabajo. ¿Sí? Pero eso no es un trabajo profesional. O eso no es un trabajo responsable, como hablaron antes, porque después existe un aviso que es un plagio porque lo copiaron, porque no saben hacer... Digo. Entonces empieza a aparecer una consecuencia, un círculo que va hacia abajo en vez de ser un círculo virtuoso de una industria publicitaria que es de las mejores de Argentina. No hay industrias en Argentina que tengan el valor agregado. Pues yo creo que no sé si estamos entre los números top 5 hace muchos años, ¿sí? En el mundo. Dígame cuántas industrias de Argentina conocen que estén en el top 5 desde hace mucho tiempo, consistentemente. Entonces, valorar eso, valorar el trabajo que hacemos, porque en definitiva es la buena publicidad consigue resultados para los anunciantes. Hablo de eso. Entonces, pagar también, el buen pago consigue talento y el talento consigue mejores resultados. Se trata de eso. Así que dejo el tema instalado. Muchachos, perdón si me excedí. Hola, acá, buenas tardes. Gracias, Gabriel, por la exposición. Te pasaste un poquito, estuviste un poco largo, pero creo que estuvo en el punto. Yo soy economista, en realidad, pero estoy colado en el mundo publicitario hace 22 años, así que permitime una mirada un poco más distinta, un poco del asunto acá en Argentina. Ustedes saben que la publicidad representa en el PBI un porcentaje muy chiquito en comparación con otros países. ¿Sí? En Argentina estamos en el 0,5%, cuando en realidad otros países más desarrollados están cerca del 1,5%, 2%, 3%. Eso da una magnitud un poco del peso de la industria publicitaria en un país, y eso se da un poco porque por el peso de los commodities que nosotros tenemos, un país que se dedica mayormente al campo como principal producción industrial, y eso hace que la torta sea más chiquita, ¿no? En un país que es tan rico, ¿no? Y esto por un lado, ¿no? Primero el tamaño de la torta publicitaria es uno de los factores que incide mucho, que ahora vamos a meternos un poco en el vínculo, ¿no? En esta relación. Por otro lado también, a mí me gusta lo que contaste un poco del título, ¿no? Esto de que vivimos una época, los Agullo y Bachetti, los 90, y ahora estamos como remándola, ¿no? Con nuestras agencias. Y ahí hay que ver qué pasó, ¿no? Porque en los 90 que estaba totalmente lanzada la era industrial. Ya está como terminando, ¿no? Le estamos dando una vuelta, pero ahí Argentina, por ejemplo, lo que era las empresas de consumo masivo, duplicaron su tamaño, o a veces triplicaron su tamaño. De ahí que el nivel de crecimiento era tan grande, ¿no? Acompañado con las agencias, que la época era una época de bonanza, época de crecimiento. En época de crecimiento, créanme que muchas cosas no se cuestionan, ¿no? Son casi todas buenas noticias, hay mucho más para repartir, estamos todos contentos, se agarró de la mano, somos socios, cantemos, una casa feliz, ¿no? Cuando la verdad el ingreso económico de papá y mamá es bueno, la verdad nos vamos de vacaciones, tal cual. Tenemos un buen auto, buena inserción, grupo de amigos, club de rugby, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que está pasando, no? Ya estamos en el 2018, entrando,
y los negocios se volvieron más complicados, más complejos. Cae la rentabilidad, los volúmenes de crecimiento son cada vez menores. Hay un índice que nosotros medimos en Unilever, por ejemplo, que es el awareness de la marca total, ¿no? El Total Brand Awareness Communication. Ese valor, si lo vemos en los últimos 4 años, cae en todo el consumo masivo del mundo. No es el caso de Argentina, ¿no? Sino que leamos el signo de los tiempos juntos más allá de Argentina, y ahí que lo que vemos es que cada vez más le cuesta a las marcas comunicarse, sobresalir, hablar. Y esto se da por varias razones, ¿no? Una razón justamente es esto: negocios cada vez más competitivos, más parecidos, más fragmentados, un consumidor hiperexigente que demanda cada vez más, y las marcas un poco desorientadas con la fragmentación que tuvimos en medios, la era digital, el marketing en la era digital, que es un buen punto. La tele como principal medio de comunicación pierde totalmente potencia, cae audiencia, empezamos a fragmentar los medios, vienen los Facebook, los Twitter, los Snapchat, toda esa gama, los YouTube. Se empieza a trabajar en sinergia digital con tradicional. El mercado gira completamente, ¿no? De una agencia totalmente centralizada a un montón de especialistas, gente especializada en una disciplina. Las centrales de medios toman fuerza con todos estos DSP, Trading Desk y todo lo que es compra programática y demás. Por lo tanto, la gobernabilidad de lo que es la inversión publicitaria se divide, ¿no? Es como que ya hay varios centros feudales, ¿no? Pero entonces, para mí, el punto acá es primero entender eso, ¿no? Que en realidad hoy estamos discutiendo no bonanza, sino cómo generar mayores eficiencias. Cuando empezamos a generar mayores eficiencias, ¿qué pasa, no? Papá dice: chicos, apaguen la luz porque me llegó una factura de luz de 4.000 pesos. Esto es real, pasa en mi casa, así que en la tuya también. Bueno, entonces, en la tuya también. Bueno, cuando empezamos a ajustar los gastos, empezamos a ver dónde ajustamos, y me parece que la agencia ha sufrido también los embates de muchachos, no tenemos tanto para darles, tenemos cada vez menos, y eso es una realidad, ¿no? Más allá de que podemos discutir un poco el valor de la publicidad, yo creo que lo tiene, pero sucede eso, ¿no? Estamos en una era donde no estamos focalizados en el crecimiento, sino estamos focalizados en la parte de abajo del cuadro de resultados, ¿no? En los gastos sobre todo. Y eso hace que el humor tampoco sea el mejor, no estamos muy contentos, que digamos, ¿no? De hecho, en realidad, ¿dónde está el valor por los cuales un anunciante está dispuesto a pagar, ¿no? Y ahí está un poco el tema, porque ya no teniendo una agencia, teniendo varias, para mí, mi punto de vista, el de maestro de orquesta, ¿no? El de la centralización. Antes teníamos una bandita con 3 instrumentos, ahora tenemos una banda con una orquesta, ¿viste? Hay de todo. Hacemos rap, después hacemos hip hop. Digamos, tenemos, de hecho, varios temas en uno. Hace que en realidad el rol del maestro de orquestas, primero, hoy está desaparecido, y la verdad es una necesidad de volver a tomar eso. Porque la verdad es, la marca es una, el consumidor es uno, más allá que hoy estemos aterrizando con formatos que son completamente distintos, adaptados a distintas plataformas. Y me parece que eso es lo más complejo. Nos estamos yendo hacia una era muy sofisticada de Big Data, donde hay poca gente que sabe interpretar la data y mirarlo de un punto de vista estratégico. Y ahí hay un mundo de oportunidades. Hace poquito nosotros en Brasil incorporamos 3 data scientists para e-commerce, por ejemplo. Esto me enteré de la semana pasada y dije, wow, la verdad está llegando en serio, porque uno hubiese pensado que en realidad, pero está llegando en serio, y la verdad es, si no lo toman las agencias, lo tomamos nosotros internamente, porque es una necesidad, ¿no? Y creo que el marketing de información, de la data, también es uno de las tendencias, junto con la sustentabilidad que hablaron en el panel pasado.
que viene para quedarse. Y de ahí me parece que sí, hay industrias. Ahora hay cada vez más agencias también, ¿no? Parecería ser que cada vez también dos creativos con una Mac pueden brindar una propuesta. Y la verdad que eso está bueno hasta un punto, porque en realidad es difícil después también, ¿no?, bajo ciertas condiciones, contratar a alguien, que obviamente a priori el costo es muy económico, pero eso es relativo, ¿no? Después a la larga hay un montón de contingencias que uno empieza a tener que llevan a que el beneficio a corto plazo, ¿no?, sea un costo a lo largo. Y eso me parece que es un tema que hay que discutirlo, no solo acá, sino en el mundo. Creo que las agencias creativas, o las que eran de los 90 en esa época, le costó leer un poco el signo de los tiempos. Primero se desprendieron los medios, después se desprendieron otras especialidades, y me parece que es hora de empezar a traer un poco, ¿no?, más especialistas adentro de la agencia para brindar un servicio un poco más integral. Bueno, perdón, voy por orden, pero por orden de la fila. No voy a hablar tanto como vos, pero muy bien. Primero tomo el... Alson. No, ya no hay tiempo de responder. Primero me parece muy bueno el punto de Gabriel del tema de la rentabilidad, sistemas de remuneración y demás. Es un punto que voy a hablar solamente de esto como presidente de la asociación, y después voy a hablar un poco de la microeconomía de la agencia que dirijo. Es la tercera vez que me subo al panel hoy, con lo cual ahora voy a hablar como CEO de una agencia. Pero sistema de remuneración es un tema muy, muy importante para la saludabilidad y para el mantenimiento de la industria y de cualquier industria, digamos, ¿no? Pero obviamente en la industria de los servicios profesionales es un tema, digamos, clave para mantener vivos los negocios, y sobre todo este negocio que es un negocio de talento y de gente. Prácticamente, para tirar un número, el 60% del costo de una agencia es sueldos y recursos humanos, con lo cual una agencia saludable tiene que estar en ese ratio. Y hoy vemos agencias que tienen 65-70% del costo, si aún ahí se suman lo que son contratación de freelance. Pero básicamente lo quiero dar, ahí ya voy a mi parte empresaria personal. Yo creo que esto es una industria. Estoy totalmente convencido. Yo hoy soy presidente de la Asociación de Agencias, pero vengo de trabajar muchos años en cliente. Mi extracción es administración de empresas. Ingresé en este mundo en el año 2001, con lo cual mis años de publicitario no lo son tantos. Nunca ingresé en el negocio de la publicidad para tener comerciales o campañas. De hecho, en la agencia que formamos cuando nacimos, no hacíamos comerciales. Entramos en la época más del 360, del marketing experiencial, un poco los primeros pasos del digital. Mi visión empresaria no es tan buena, porque yo en el 2001 renuncié a mi puesto porque pensé que la Argentina iba a ser un país pujante. Y a los 5 meses de la Rúa se fue en helicóptero. Esto es un chiste para los que... pero básicamente en realidad quería empezar un negocio porque se venía una nueva etapa para la Argentina. Pero lo que quiero reflejar es, estamos en un negocio en crisis, estamos en un negocio en cambio hace muchos años, pero con una estructura empresaria o con un pensamiento empresario bien dirigido, se puede hacer una agencia en el 2000 y venderla en el 2008, como por ejemplo fue mi caso, y se puede, realmente la agencia sufre mucho. Yo me como todas las heces, soy rosarino, había otro rosarino por ahí. La agencia nació en Córdoba, después abrí en varias oficinas en varias ciudades del país, también en Buenos Aires, después en el extranjero y en varios países de Latinoamérica. Obviamente, como todo vaivén económico de una empresa, fueron años muy difíciles entre el 2007 y el 2011.
por la caída de las economías regionales, pero ahí no hubo otra que salir al exterior, y la agencia, el negocio desde el año 2011, 2012 hasta la fecha crece a tasas realmente altas. Pero obviamente con un foco en e-commerce, con un foco en data, con un foco en digital, con un foco en marketing experiencial, que hoy obviamente es ahí a veces donde los clientes se encuentran o donde los clientes quieren escuchar o quieren tener alguna oferta. No es el caso el mío el único exitoso, hay muchas agencias que están siendo exitosos en ese entorno. Yo veo un no agregado de valor, como bien decía Ezequiel, en que la creatividad, simple agencias creativas de los 90, se vaya del entorno empresario de algo más integral. ¿Por qué? Porque esa creación de agencias de 2 personas para ser agencia creativa le resta muchísimo valor a donde se necesita creatividad, que es en el resto de las disciplinas o en el resto de los músicos de la orquesta, que bien decía Ezequiel, que hoy se necesitan para jugar o para tocar esa maravilla de música frente a un cliente o a un director de marketing, que sería el director de orquesta. Reafirmo el rol del director de marketing como director de la orquesta, que tiene que saber hacer tocar a una agencia o a varias agencias, a cual sea su mejor modelo de trabajo, con reglas claras. Pero volviendo al título de la industria, arte o industria, yo creo que tiene mucho condimento de arte nuestro trabajo, a pesar de estar convencido que es una industria. Y tiene ese condimento de arte que lo hace único, porque no es lo mismo venir a estudiar publicidad o venir a estudiar dirección de arte o venir a estudiar producción o dirección de cine o lo que sea, que ir a estudiar, por ejemplo, no sé, contador o licenciatura en administración de empresas como estudié yo. Sin duda, desde mi rol como dueño de una agencia o empecé como director de un equipo, amante del marketing experiencial y después de medios y un montón de otras cosas, el arte, la parte de magia que tiene la creatividad en nuestro trabajo es lo que nos hace únicos a esta industria, y va a seguir haciendo únicos que ningún, no sé, Amazon o consultora o quien sea va a poder competir con nosotros. Tenemos la maravilla de tocarle las fibras sentimentales a la gente, que les hace la pasión por las marcas en un mundo cada vez más numérico, más automatizado, más de consumidores sin pensar. Generalmente uno dice, cuando hay una promoción, el 20% del volumen se mueve. El 80% del volumen del mercado petrolero o el 60% se mueve por locación y no por amor a marca. Pero cuando uno hace una activación, cuando hace una promoción, cuando mueve las fibras de la gente, puede captar un 15 o un 20% de aumento de volumen de ventas. Ese es nuestro trabajo. Eso es suficiente para justificar una muy buena creatividad y una muy buena labor del arte. Siempre fue así. Y ahora tenemos que trabajar en ese arte para hacer modificar a la gente su comportamiento autómata o su comportamiento influenciado simplemente por los datos o por la tecnología o por lo que sea. Sin duda esto es una industria que necesita dueños de agencias, directores de agencias cada vez más profesionales y capacitados a trabajar en ambientes de bajo margen, porque cuando hablamos de negocio, hablamos que en los 60 o en los 70 los dueños de agencias se sentaban a tomar whisky con los dueños de empresas y le cobraban el 17.65 de su inversión de medios, y ahora ya no es más así. De hecho, el que crea eso desde el 2000, desde los 90, no es más así. Y estamos trabajando en un negocio de bajo margen, donde le pagamos por horas de gente que está pensando creatividad para producir, para tener productividad, para producir incremento de ventas. Con lo cual, nuestro trabajo de dueños de agencias y de gerentes debe ser un trabajo muy preciso, un trabajo muy fuerte en lo que es la economía de la compañía. Y del otro lado, tener gente en la agencia, creativos, analistas, cuentas, planificadores, estrategas, que sepan
abrazar y tomar ese componente de arte como el que nos hace únicos y diferenciadores frente a la propuesta de la competencia o de cualquier otro medio digital o automático. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo le voy a contar un poco la experiencia mía. Yo también estudié economía, no soy publicitario, y hace 15 años, un poquito más de 15 años, arrancamos también con De la Rúa subido arriba del helicóptero, pero nosotros nos encontramos ya con el lío, en el despelote en las calles, a armar una agencia en la Argentina junto con mi socia, que sí es publicitaria y venía de 10 años de trabajar en una agencia nacional. Y nuestra experiencia es la de una agencia nacional, hoy de 20 y pico, 20 personas, con una parte de servicios orientada al exterior. Yo en verdad lo primero que me había notado al iniciar la charla fue arte o ciencia, me confundí, y tiene que ver un poco con esto de arte o industria. Yo creo que nuestro negocio tiene un poco de ambas cosas. Yo sí lo que trato de no usar es la palabra arte, es algo que trato de no utilizar tanto, porque yo soy músico también y produzco música y soy artista en ese sentido, y cuando uno produce arte lo produce de un modo altruista, no hay un fin económico, no hay un tiempo, es mucho más libre, ¿no? En mi visión del arte. Yo sí me gusta hablar de creatividad, y en este caso sí estamos en un negocio creativo, pero donde tenemos restricciones presupuestarias, restricciones de tiempo, objetivos comerciales. Generalmente o no generalmente, la publicidad o la comunicación tiene como objetivo reforzar, promover una conducta o cambiar una conducta, y generalmente esa conducta tiene que ver con consumo, con lo cual también aquellos que vienen con un pensamiento más artista dependen de una agencia y se ven con el choque de los mundos, es decir, estoy trabajando en el motor del sistema capitalista, pero yo quería ser artista. No, si quieren ser artistas, dedíquense a otra cosa. Sí hay muy buenos artistas trabajando en publicidad, pero siempre tienen un fin, es más utilitaria la publicidad de ese sentido. Yo les voy a contar un poco mi experiencia en estos 15 y pico de años cuando entré en el negocio. Lo primero que vi cuando entré en el negocio como economista es la falta de data que había dentro de la agencia, la falta de operaciones que había dentro de la agencia. Nosotros éramos una agencia nueva, pero venía con la experiencia de mi socia trabajando en agencias nacionales. Empecé a conversar con gente, el trabajo de duplas, el trabajo tan libre. Y yo como obsesión economista empecé a medir todo como si fuera una fábrica. Puse en primer sistema de project management en la agencia hace 14 años, cuando muy pocas agencias usaban sistemas de project management, menos de nuestro tamaño, con lo cual empecé a medir productividad por horas, de todo. Y con eso logré quemar muchas cabezas de creativos que pasaron rápidamente por la agencia, otros se quedaron, por suerte, pero sí empezamos a ver un poco el tema de la productividad. Yo coincido, hoy en día el negocio nuestro es un negocio de productividad, porque si no está frito. En ese momento lo que nos permitió a nosotros, como todavía era un negocio de un poquito de más holgado desde el punto de vista de la rentabilidad, fue ganar mucho dinero en los primeros años, y a medida que nos fuimos comiendo ese gap de productividad que teníamos, bueno, nos fuimos pareciendo un poquito a todos, y el resto de las agencias creo que fue adoptando algunos sistemas de productividad que nosotros teníamos hace tiempo, y hoy el mercado es un mercado complicado o difícil de sacar una rentabilidad, un surplus de rentabilidad, un extra de rentabilidad. Y yo armé dos columnas, dice todo bien y todo mal. Es decir, bueno, a ver, ¿qué, en esto de publicidad, arte o industria, qué es lo que veo como todo mal y qué es lo que veo como todo bien? En todo mal, un poco ver cómo es la historia, por qué estamos donde estamos. Yo creo que si ustedes se pueden ver, el surgimiento del marketing fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las compañías estaban muy orientadas, los grandes clientes, en fabricar productos. Era un mercado de alta demanda, y todo lo que vos ponías en el mercado se vendía, no había tanta oferta. Con lo cual las compañías y el marketing era algo relativamente nuevo. Con lo cual, cuando empezaron a surgir las agencias de publicidad, los Ogilvy, los Walter Thompson, etcétera, ellos tenían el poder del saber, y no había departamentos de marketing en las compañías, o eran muy escasos. Entonces, la industria se empezó a crear a partir de las agencias, y los clientes, los anunciantes, se concentraron en producir. A medida que nos fuimos dando cuenta que el mercado se fue saturando de oferta y todas las marcas se fueron comoditizando en el mercado de los clientes empezaron a dar cuenta que ya no estaban en un negocio de productos, estaban en un negocio de marcas. Y lo que pasó es que empezaron a profesionalizarse de manera muy rápida, muy rápida. Entonces el know-how empezó a equilibrarse de alguna forma,
Y esto es un negocio de oferta y demanda. En cualquier industria, cualquier negocio es oferta y demanda. El poder, el conocimiento también es poder y es capacidad de negociación. Las agencias perdieron esa capacidad de negociación, exclusiva de tener el know-how del negocio. Y hoy es bastante balanceado. Les diría que el cliente en muchos casos tiene más know-how que muchas agencias en determinadas industrias o en determinadas prácticas de la industria. Eso también lo que lleva, ayer justo leí una nota de Mark Pritchard, el CEO el CMO de Procter & Gamble, donde se ve también que hay una creciente tendencia, y lo de Procter lo anuncia, digamos, abiertamente, también en hacer in-house, ¿no? en internalizar algunas funciones que antes estaban en el poder de las agencias. Con lo cual ahí me pongo en el sombrero y decir, bueno, eso está todo mal. O sea, los clientes incorporaron ya en los medios para sí, en muchos casos, en algunos casos se incorporaron acciones de social media, obviamente de PR, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Argentina, como bien decías vos, Ezequiel, es un mercado paupérrimo para la cantidad de creatividad que existe. O sea, tenemos unos niveles de creatividad más altos del mundo, 5 o 6 en la posición 7, pero nuestro mercado es así de chiquitito, con lo cual hay oferta y demanda, estamos fritos. O sea, hay que salir a negociar todos los días. Pero como todo en la vida, vamos a ver el lado también del todo bien. Yo creo que hay oportunidades. Yo arranqué la agencia hace 15 años con una mano atrás y otra adelante, no tenemos un mango, pero creo que usamos bien la cabeza, este cerebro lo funcionamos bien, contratamos buena gente, tratamos de hacer las cosas bien y nos fue muy bien. Y la verdad que construí mi vida, tengo 2 hijos, mi casa, mi auto, me voy de vacaciones, tengo una vida feliz y todo gracias a la publicidad, ¿no? Con lo cual, yo lo que digo, hoy también es una ventaja, compito en algunos pitch con multinacionales muy grandes, en otros con agencias más chicas. Y hoy en día el mercado también se ha democratizado. Si ustedes hacen las cosas bien, yo creo que hay oportunidades para el talento. Porque hoy la división ya no es, antes para tener una agencia, para tener una empresa en nuestro negocio, tenías que tener una torta de plata así de grande, porque un mainframe contaba millones de dólares, para mandar un cromalina a una imprenta tenían que participar 7 personas en el proceso, mandar la moto, que te la imprima el diario. Era un proceso sumamente caro, financieramente muy oneroso. Hoy en día yo creo que sí, 3 pibes en una casa, en un WeWork, pueden crear la próxima campaña, el próximo hit, no tengo dudas de eso. Ahora, también creo que la estructura y el valor de la materia gris se multiplica cuando vos tenés más cabezas, cuando tenés más integración, etcétera, etcétera. Y de hecho una de las cosas que comenta Mark Pritchard es la integración. Ellos tenían 5.000, hoy tienen 5.000 y pico de agencias en todo el mundo, van a tener 1.600. Bueno, van a quedar las 1.600 que mejor hagan el laburo. En el todo bien, yo les cuento también mi experiencia nuestra. Nosotros hace años que vimos que el negocio en Argentina se iba a complicar y empezamos a tocar puertas afuera. Tuvimos una agencia propia en Phoenix, en Arizona, durante 3 años, con un socio americano, empezamos a vender servicios y empezamos a producir para afuera. Si bien nunca eso representó más del 10 o el 15% del ingreso de la agencia, sí nos permitió capear, por ejemplo, el 2009 y sobre todo hace 2 o 3 años, también eso nos permitió sobrevivir o pagar algunas cuentas. Pero yo creo que ahí yace la mayor oportunidad que tiene la publicidad argentina, como también Ogilvy lo practica hace años, en vender hacia afuera. La verdad que hoy el contexto quizá el valor del dólar no ayuda tanto y las leyes laborales argentinas son muy caras comparadas con las leyes laborales de otros países, pero creo que en el todo bien yo pondría eso. Hay una oportunidad de transformarnos como industria, de ser una industria exportadora de servicios, de ser una industria de productora de contenidos. Algo que está pasando también en el negocio, en nuestra industria, es que las agencias están subiendo en la cadena de valor. Nosotros hace 1 año y medio incorporamos edición de audio y todo lo que era jingles, etcétera, que se hacía afuera. Como somos músicos, algunos de la agencia, lo hacemos in-house, y la plata que antes le pagábamos por Sadaica al músico, hoy en día entra en la agencia y de esa manera compensamos alguna caída de rentabilidad. Y lo que antes hacíamos de video y contratábamos una productora, y tenemos 4 posiciones de video y lo hacemos in-house. Eso también está pasando y es una manera también, forzados un poco por la necesidad de ganar margen, pero bueno, es una oportunidad también y eso es valorado también por los clientes en esta necesidad de integración. Y por último, creo que coincido el tema y con esto cierro. Hace muchísimos años había leído un libro que se llamaba Casting for Big Ideas, siempre lo pongo de ejemplo con este tema de las consultoras entrando en el negocio de la creatividad o los clientes entrando en el negocio de la creatividad. Yo creo que las agencias en particular y los creativos en particular tienen una forma
muy particular de ver la realidad, ¿no? Y una agencia, digo, es algo que ve con otros ojos la realidad que los clientes ven todos los días. Entonces, en ese valor desde afuera, de ver esa realidad con un matiz diferente y en esa síntesis que no tiene explicación, y es ahí donde quizá haya un poco de arte, ¿no? Es donde se genera la creatividad. Y esa es la creatividad es la que hace la diferencia. En un mercado de productos indiferenciados, cómo comuniques y la forma en que comuniques esa idea, el impossible is nothing, el just do it de Nike, esas cosas que vos decís, esto me hace un cambio, eso me parece que hoy es un activo de las agencias. Es difícil que lo tengan las consultoras, que vienen muy pensando siempre en los procesos y en lo numérico, no está en su ADN quizá. Creo que en algo de esto hay algo de inconsciente colectivo, ¿no? Como decía Carl Jung, decir, bueno, las agencias tienen ese inconsciente, la industria tiene ese inconsciente, el tipo que entra en publicidad ya mama ese inconsciente desde que empieza a estudiar o desde que empieza a trabajar en las agencias, y es algo que creo que es lo más difícil que logren incorporar los clientes en este proceso de hacer in-house algunas de las acciones o algunas de las tareas que hacen las agencias. El desafío es cómo monetizar eso en un país pobre como Argentina. O sea, ese es el máximo desafío que tenemos nosotros como las agencias por este concepto de sobreoferta que existe en nuestro mercado. Pero creo que existe la oportunidad, ojalá que los gobernantes se den cuenta de eso, desde la asociación se está haciendo mucho por eso, de que se den cuenta de que el futuro de los países, como ya es sabido y es una verdad de perogrullo, está en el valor, en la materia gris de las personas, y nosotros lo que vendemos es materia gris, son ideas, es creatividad, es ejecución, es arte en alguna manera o creatividad, y eso no tiene límites, es un asset intangible que lo podemos vender a Arizona, a México, a donde sea, desde Argentina, sin tomar un avión, sin mover nada. Y eso me parece que es una de las industrias, y podemos ahí sí constituirnos en una industria de valor agregado para Argentina y para los que trabajan en esa industria que hoy sí está un poco golpeada dada toda nuestra coyuntura. Gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, nos quedan 25 minutos y viendo que el título parece que fue conflictivo, publicidad, arte o industria, parece que no hubo líos. ¿Hacia dónde va el negocio? Hay negocios. Yo les quería hacer la pregunta de escucharlos a los cuatro. ¿Cómo ven el futuro de este negocio con bajo margen, como dijeron acá? ¿Cómo ven el futuro? Porque ellos son el futuro más que nada. ¿Cómo ven el futuro de la publicidad? ¿Cómo ven el futuro de las comunicaciones? ¿Cómo ven el futuro de este negocio? Que como ya dijimos, arte, y sacamos a arte, sacamos materia gris, sacamos a todo esto de industria y sacamos a este negocio, ¿no? A esta industria, como vos le decís, Gabriel, a esta industria que lo venís haciendo hace años, que venís poniendo enfrente, que es una industria y una industria importante, tan importante como muchas que vos contaste y sabemos. ¿Cómo ven este futuro, en estos 20 minutos cortitos, un poquito cada uno, cómo ven el futuro de este negocio de bajo margen? ¿O cómo lo ven ustedes? Yo creo que lo veo como casi todos los negocios, ¿sí? Donde hoy hay una oportunidad democrática, como dice Fede. Realmente hoy hay desarrollos en el mundo impresionantes. Quiero decir, hoy las posibilidades que existen de desarrollar tu propia agencia, no solo trabajar en una red o en una agencia nacional o en una agencia regional. Digo, las oportunidades que existen de trabajar desde tu lugar hacia el exterior. ¿Esto está prendido? Me parece que realmente hoy las oportunidades que tienen ustedes es enormes, ¿sí? Realmente hoy la posibilidad de generar la propia mirada sobre cómo son las comunicaciones de una compañía son gigantescas. Quiero decir, no tienen límite. Hoy no hay límite, ¿sí? Hoy las 10 principales fortunas de Forbes son 10 jóvenes de 30 años, ¿sí? Entonces, no hay límite en el marco de las comunicaciones. El único límite que hay es mirar este mercado como un mercado de margen, de poco margen, ¿sí?
Para mí, la verdad es que yo me resisto a pensar. Por supuesto que trabajo en una agencia de publicidad, soy dueño de una agencia de publicidad nacional que trabaja con muchos de los anunciantes de Argentina y que claramente sufrimos lo mismo, entonces tenemos que ir a buscar cada vez más facturación para tener un poquito más de resultado. Pero la realidad es que siempre estamos en plena discusión con nuestros clientes y por suerte, con muchos, hemos podido desarrollar, porque no... Uno cuando se sienta en un lugar como este, ¿sí?, trata de hablar para el mercado, ¿sí?, más que para uno. Entonces, yo sufro cuando hay una agencia que trabaja por 50.000 pesos, porque lo que hace es bajarme el costo a mí, ¿sí?, cuando yo quiero cobrar 500, pero quiero cobrar 500 porque pago impuestos, porque pago a toda mi gente en blanco, porque compito lealmente, ¿sí? Y quiero cobrar una parte de los resultados. El éxito de una agencia depende del éxito del cliente. Esta es una frase que está escrita en la puerta de mi agencia. Si los clientes que están en mi agencia no tienen éxito, se van, no me pagan más, se van. Entonces cada una de las personas de la compañía trabaja para que ese cliente tenga éxito y cada vez más éxito, ¿sí? Entonces, yo creo que el negocio de poco margen se puede solucionar con variables, por resultados. Yo creo que se pueden solucionar y mirá, vino la gerente de compras o a mí me pagan el bonus por pagar menos este año. ¿Pagar menos de qué? Si aumentamos las ventas tanto. Si aumenta, en las que va bien. Yo, claramente, una agencia que trabaja mal no obtiene resultados, quiebra, se va, cierra la puerta, adiós señores, ¿sí? Los que trabajan bien y obtienen resultados tienen derecho a obtener ganancias, no poco margen. Y no tienen por qué ir a negociar medios y sacar de ahí. Tienen que cobrar por sus ideas. No tienen por qué contratar a una productora y sacar de ahí. Tienen que cobrar por sus ideas y bien. Y si queremos, vayamos a una base fija y de poco margen, ¿sí? Pero el día que tengamos resultados los compartimos todos, ¿sí? Eso es un buen negocio, porque yo ahí arriesgo también. Yo arriesgo a contratar talento. ¿Para qué? Para obtener resultados. ¿Cuánto le pagan a alguien como, no sé, la campaña bueno, ahora me puse enérgico. Bueno, siempre hablamos. Luchetti en Argentina no existía, chicos. No existía. Tenía un punto de mercado. ¿Sí? Puedo hablar, la creatividad es un optimizador económico. Algo que cuando algo lava más blanco, ¿sí?, y todos parecen iguales, hoy por suerte hay compañías que trabajan en tratar de diferenciar, pero antes todos los cannabis eran todos iguales, ¿sí? Tenía que pasar 100 veces para que alguien se acuerde de qué marca era, ¿sí? Y no estoy hablando de los medios, no estoy hablando de rememorar bien, estoy hablando de una big idea, de una idea creativa de negocio. Las ideas creativas de negocios deben ser valoradas, remuneradas en función de lo que consiguen. Entonces, y no como no te contraté por un posteo. ¿Mm? Entonces, hoy Luchetti es líder de mercado, ¿sí? Ni quiero preguntar cuánto cobró la agencia, ¿sí? No cobra mal, pero yo diría, hay hechos trascendentales en la comunicación, pero en los equipos reales que conforman anunciantes y agencias, transforman empresas. Como dijo él, ya no es un mercado de productos, es un producto ya ni de marcas, es de valores. Entonces, cuando nos metemos en la conversación de la gente, cuando el stock mental aparece tu marca y entonces a la hora de decidir comprar lo que sea, ¿sí? Porque de eso hablamos, esto es un negocio y hay un contenido artístico, pero es un negocio. Entonces, nosotros vamos por los resultados, vamos juntos con el anunciante a buscar hacer el mejor equipo, el más rentable y el que consigue mejores resultados. Eso se paga. Vamos. Ahí va.
Yo a mi hija le estoy recomendando que estudie publicidad, para que sepan. Por eso, pero tengo una visión de corto plazo y una visión de largo plazo. Yo creo que en el corto plazo no soy muy optimista, en realidad con el margen que van a recibir ustedes en el corto plazo, por varias razones, un poco más que nada por la dificultad de generar grandes beneficios en esta era, me parece, ¿no? Yo creo que es bien gráfico la imagen de que antes los dueños de una agencia de publicidad hablaban con los dueños de una empresa. Después fue el director de marketing. Después el director de publicidad y ahora hablan con procurement, ¿no? Eso habla del principio un poco del fin, ¿no? Que hablan con gente especializada en costos, no en arte, y no en industria tampoco. Y cuando están por costos... A ver, en realidad sí el éxito, digamos, hablo por el caso nuestro en Unilever, donde sí tenemos un fee variable sujeto al resultado del negocio. El gran problema es que el resultado del negocio tampoco viene. Entonces, eso es una idea. Y me parece que en realidad pasamos de los productos a las marcas y me parece que ahora vamos a pasar a las nuevas industrias, a la disrupción de los negocios como los percibimos. Estamos en una era de cambios gigantes, estructurales, ¿no? Creo que el consumo masivo todavía no llegó a la disrupción, pero está viniendo. Digamos, ya hay un montón de modelos, negocios y startups nuevos que están disrumpiendo un montón de industrias de muchos años. Y me parece que el cambio va a venir por ahí. Va a venir por dentro, no sé, de unos años, no estamos tan lejos, cuando haya nuevas industrias, que esas nuevas industrias van a conquistar nuevos océanos, y esos océanos van a necesitar de una agencia de publicidad como la de ustedes. Que de hecho, me parece que hoy hay un concepto nuevo que es empezar a cubrir todas las necesidades del funnel, ¿no? Del upper funnel, lower funnel, ¿no? Desde la awareness hasta la conversión. Y todo el tema de e-commerce y Big Data me parece que va a ser el foco estratégico del futuro de las agencias de publicidad. Muy bueno. Primero quiero definir un poco, porque me parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es sistemas de remuneración, y cuando vos, Gabriel, te referías a margen, te referías quizá al valor de una idea o al margen del trabajo, o sea, cómo cobro la idea en función de lo que, o cómo cobramos la idea en función de lo que nos cuesta generarla. Particularmente, bueno, yo lo dije en algún otro debate, en algún otro momento, y me costó mis críticas en el hecho de lo más caro posible. Quizás no sea, fue medio un chascarrillo, pero estoy totalmente de acuerdo en que debemos cobrar el trabajo creativo con un sistema de remuneración que deje muy contento a la agencia y al cliente, y que obviamente si podemos tener además una parte de los resultados en el negocio, porque la creatividad influye en los negocios, mejor aún, y si vamos a ese modelo, mejor. Pero sin duda, ahora quiero hablar de la industria, porque hablamos un poco de la industria. No es solo en la industria publicitaria o en la industria de agencias que los márgenes se erosionaron. Es en el FMCG, es en la industria de los bancos, los seguros, en todas las categorías, los márgenes de las distintas industrias están más bajos. Hay industria que le ha llegado claramente la disrupción tecnológica, quizá a la industria publicitaria todavía no tanto, pero sí le llegó a la industria de los viajes, a la financiera, a la de los taxis y a un montón. Pero entonces ahí sí me parece que nosotros no podemos detener el agua de una catarata con la mano. Y la tecnología va a impactar en el negocio publicitario, porque impacta en los negocios de nuestros clientes. La cuarta revolución industrial, como lo llamamos, las plataformas de creatividad o de diseño, el real time, las plataformas de creación de jingles o contenido, lo que sea, y esa forma de organizar el negocio va a impactar en nuestro negocio. Pero me parece que ahí, como empresarios, debemos ser lo suficientemente inteligentes para ver cómo captar la mayor cantidad de ese negocio, aprenderlo quizás hasta más rápidamente de lo que lo aprendan nuestras marcas y los clientes, y poder seguir brindando esos servicios a los clientes de manera correcta, obteniendo rentabilidad.
Y ahí es donde, en cierta manera, como empresarios, el margen nuestro va a crecer. Si podemos, como él lo explicó bien desde su negocio, quizá lo hizo con una visión reactiva, como diciendo, erosiona el margen en otros lados y fui a buscar margen en la música y en la producción. Pero ¿por qué no podemos pensar que muchas agencias lo están haciendo de manera proactiva? Porque se dan cuenta hacia dónde va lo que necesitan los clientes también y obviamente cómo lo pueden hacer. O sea, la realidad, por eso quería poner en claro este tema. Una cosa es el valor de una idea, los sistemas de remuneración, y otro es el margen de la industria. No es algo, o sea, y acá les traigo un ejemplo global. El margen de la industria publicitaria en el mundo está cayendo. Estamos acostumbrados a márgenes del 15, 16, 18, 20%, y hoy estamos con márgenes cercanos al 12, 10, 9 u 8%. Y eso pasa en Asia, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y pasa en Latinoamérica. El otro punto que bien decía yo quisiera diferenciar en cuanto a lo que es un proyecto de agencia y una empresa, una agencia de publicidad establecida como empresa. Y eso es un poco lo que decía Ezequiel en virtud del corto plazo. Estamos viendo hace muchos años muchos proyectos de agencias que por ahí hacen una creatividad buena y duran 3, 4 meses, 5 meses, 1 año y después desaparecen. No es lo que creo que nosotros tres que estamos acá, que representamos al sector empresario, tenemos en mente hoy del desarrollo de una empresa o de una agencia. Nosotros pensamos claramente en el largo plazo, tenemos una visión empresaria de tener un negocio rentable y viable y bueno por más de, 10 años, y es a lo que estamos trabajando y lo que tenemos que mantener. Tenemos que tener la capacidad de capear el corto plazo en procesos de transformación como estos, pero obviamente con una visión de largo plazo que nos deje como una empresa establecida y partner de nuestros clientes de manera duradera. Bueno, cortito. El futuro. Yo creo que si fuera ustedes, o sea, no sé, un estudiante de publicidad, les digo, si quieren hacerse millonarios, no armen una agencia hoy. Creo que hay otras cosas pero pueden tener un buen pasar económico si tienen la inteligencia suficiente como para, yo creo, atacar las 3 áreas que son claves en nuestro negocio, que es la estrategia. O sea, no es solamente pensar una idea que sea graciosa, sino tiene que ser relevante en la construcción y en ayudar a hacer un buen negocio a nuestros clientes. Sí, la creatividad, que sigue siendo la columna vertebral, y después ser buenos en la ejecución. Y ahí quizá donde más está cambiando nuestro negocio por esta explosión de medios y la irrupción también de todo lo que son modelos de atribución matemáticos que nos permiten cerrar ese loop que muchas veces antes no existía, porque hoy tenemos mucha más data, información, y con el prueba y error ir mejorando el proceso de efectividad, y a medida que los negocios se monten en plataformas digitales, eso va a ser, digamos, cada día más relevante. Con lo cual también nos obliga a actualizar el conocimiento. Creo que siempre la lucha de la asociación era cuando decíamos que las agencias de la asociación, las agencias tradicionales no estaban incorporándose en el negocio digital. O sea, la que no se incorporó quedó en el camino, chicos. O sea, y nuestro negocio nos impone todo el tiempo estar aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas tendencias de consumo, nuevos medios, y eso va a seguir siendo mucho más fuerte a futuro. En Argentina todavía tenemos una adopción digital muy baja. Imaginen cuando esto realmente explote, nuestro negocio va a seguir acelerándose en ese cambio. Pero creo que como todo, va a haber oportunidades para las agencias que reaccionen más rápido, que sean más inteligentes en anticiparse a esos cambios. Y creo que en ese sentido sigue habiendo oportunidades para emprendedores de crear negocios exitosos que, como en mi caso, permitan construirse una vida próspera, poder educar a sus hijos y poder divertirse en este negocio, que sí lo que tiene de interesante, y eso quizá es una gran diferencia de los que buscan estudiar o trabajar en publicidad, es que aprendemos de un montón de industrias todo el tiempo, y a los tipos que tienen
el tujes inquieto, como varios de los que trabajamos en publicidad. Eso lo que nos permite es divertirnos aprendiendo de diferentes mercados, de diferentes marcas. Y eso es lo divertido de trabajar en publicidad. Y por suerte todavía existe mucha gente talentosa, aun cuando la industria no está pagando los mejores salarios, que sigue buscando eso y sigue prefiriendo trabajar en agencias de publicidad. Y creo que el futuro va por ahí. Y creo que puntualmente, como lo dije antes, el futuro de Argentina, Dios quiera, es tener una mayor competitividad externa, porque creo que ahí sí nuestra industria tiene una oportunidad de oro. Tenemos a todos los principales holdings internacionales de publicidad en nuestro país. Imagínense si esos holdings, solamente con que esos holdings puedan exportar un 15, un 20% más hacia el exterior de sus filiales o lo que fuera, ya eso supondría un boom de demanda de profesionales en el mercado. Eso animaría también la industria publicitaria y creo que daría oportunidad a muchas agencias como la mía, más chicas, de poder subirse a ese envión exportador, que creo que es eso. Nosotros vamos a vender en el futuro o semillas y commodities sin valor agregado, o materia gris con valor agregado. Posteriormente a la devaluación, yo trabajaba en otra industria antes, en el medio en que abrí la agencia, que tenía que ver con la industria de call centers. Nosotros, cuando fuimos competitivos, Argentina se pobló de call centers, le dábamos laburo a un montón de gente. Bueno, el call center quizás no agrega mucha materia gris, pero es mano de obra intensivo. Si nosotros tuviéramos un proyecto de país exportador en materia gris, creo que nuestra industria sería una de las principales y una de las primeras en reaccionar, porque la verdad que los argentinos somos rápidos en reaccionar ante las oportunidades, y creo que nuestra industria ahí tiene una oportunidad, con lo cual estaría atento a eso y muy atento a aprender y a reaprender nuestro negocio todo el tiempo. Me parece que ahí pasa el futuro. La bola de cristal no la tiene nadie, me parece.